Estamos grabando. Bueno, estimados, hoy nos toca comenzar el octavo encuentro técnico pactado con la gente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, las oficinas tanto de DIEA como de OPIPA. Y hoy la primera cosa que nosotros hacemos siempre es agradecer estas instancias y además de agradecerles personalmente a los que intervienen, siempre les obsequiamos algo, y en este caso no va a ser la excepción. Una botellita de vino de la federación. Lo mismo para Lucía. Muchísimas gracias, no tenía por qué. No, por favor. Comentamos el alcoholismo. Nada menos que vos, Tañito. Muy lejos de lo mío, muy lejos de lo mío. Bueno, ¿arrancamos contigo? Sí. Bueno, déjame ponerme los lentes porque esto es una redacción. Bueno, entonces vamos a arrancar. Tenemos dos charlas hoy. Una charla que va a tocar el tema fiscal y otra, ley de inversiones y la COMAP. La primera parte la va a desarrollar el licenciado en Economía Fabián Mila, CESCHI, licenciado en Economía, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. Es magíster en Desarrollo Rural Sustentable de la Facultad de Agronomía, Universidad de la República. Tiene un posgrado en Agroindustrias y Comercio Internacional, y eso lo realizó en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en la FAUA. Desde julio del 2020 a la fecha, se desarrolla como economista en la Oficina de Programación y Política Agropecuaria, OPIPA, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Desde julio del 2012 a junio del 2020, desarrolló la jefatura de la División Comercio y Cadenas Agropecuarias en la Dirección General de Desarrollo Rural, y desde septiembre del 2009 a junio del 2012 desarrolló tareas como economista contratado por el Programa Ganadero del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. A su vez, es exdocente de Teoría Económica de Facultad de Agronomía. Bueno, lo dejamos con Fabián entonces, y lo escuchamos atentamente. Bueno, buenas a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a la Asociación de Ingenieros Agrónomos. ¿Ven bien ahí? Sí, No. nada. Oscuridad no. total. Duplicar pantalla, ¿te acuerdas? ¿Ahí? Sigue la noche. Todavía no. Ahora sí. Ahora Está sí. perfecto. Está perfecto. Bien, Fabián. Bueno, yo voy a presentar el tema fiscal. Primero un repaso de los principales impuestos y en una segunda parte algunos beneficios que existen hoy, sobre todo algunos que existen para productores de IMEVA, pero bueno, hay algunos más generales. Voy a tratar de ir un poco rápido y no detenerme mucho, porque si no se va muy largo y se va a ser bastante aburrido. Bueno, tratar de hacerlo bastante ágil. Bueno, primero de nada, un repaso, como decía, de los principales impuestos. La mayoría son nacionales, IMEVA y sus adicionales. El IRAE, ahora vamos a ver cómo juega el IMEVA y el IRAE. El IVA, el impuesto a patrimonio, el impuesto a primaria, el MEBIR, el BPS, y después departamentales, vamos a mencionar dos: la contribución inmobiliaria rural y el impuesto a los inmobiliarios. Eso es como la hoja de ruta. Esto se podría haber hecho distinto, separar de repente impuestos sobre la tierra, sobre la renta, o otro tipo de clasificación.
Bueno, nosotros decidimos hacerlo así, presentar primero los nacionales y luego los departamentales. En realidad, bueno, eso es un poco arbitrario como lo decidimos. Bueno, primero de nada, explicar un poquito IRAE y MEVA, ¿no? El IMEVA lo pagan todos los productores. Ahora vemos qué productos son los que pagan IMEVA, pero en un principio se paga siempre. Lo que sucede es que en algunos casos ese IMEVA va a quedar como impuesto definitivo, y en otros casos va a ser un adelanto de renta y el productor va a pagar IRAE. IRAE es preceptivo, que es una declaración real de IRAE, y en otros casos un IRAE ficto. Acá están presentamos las distintas condiciones cuando uno tiene que sí o sí pagar IRAE real, cuando tiene la opción de pagar IRAE ficto, y bueno, cuando no se dan ninguno de los dos casos anteriores, el productor puede elegir ir por IRAE o por IMEVA como impuesto definitivo, como decíamos. Entonces, el IRAE preceptivo lo pagan. Las sociedades por acciones siempre están obligadas a ir por IRAE real. Cuando tienen ese productor, esa empresa tiene una superficie mayor a 1.250 hectáreas con IAT 100, y cuando la facturación es superior a 2 millones de euros. Ahora después vemos un poquito algunas cuestiones que tienen que ver con cada uno de estos, ¿no? Con el IRAE y el IRAE ficto. En el caso de que el productor supere las 2 millones de UI de facturación, unos $270.000, pero no supere las 4 millones de UI, bueno, en ese caso, y no siendo una sociedad por acciones, puede ir por el sistema de IRAE ficto. ¿Bien? Ahora después vemos, vuelvo a repetir, cómo es el IRAE y el IRAE ficto, ¿no? Cuál es la diferencia y cómo se calcula uno y otro. Cuando no se cumple ninguna de estas condiciones, bueno, ahí en ese caso sí el productor puede optar por ir por IMEVA como impuesto definitivo. Ya no como un adelanto de renta, sino ya ese IMEVA que es retenido, ya está, digamos, ya el productor no tiene que hacer más nada y ya se considera que tributó renta, por más que el IMEVA no sea estrictamente el pago de renta, ¿no? Entonces, ahora vamos a arrancar primero con el IMEVA, que como decía, esto a priori se le retiene a todos. Alcanza como impuesto definitivo a los que opten por este impuesto, pero que no estén obligados a tributar por IRAE, lo que veíamos en la exposición anterior. Hay algunos casos que por algunas actividades pueden tributar IMEVA, pero por alguna actividad en particular, cuando superan el monto establecido, deben sí tributar IRAE. Es el caso de los pastoreos, parcerías y similares, la enajenación de activos fijos afectados a la explotación y los servicios agropecuarios. Es decir, que ahí serían contribuyentes de IMEVA, pero por estos conceptos sí tendrá que tributar IRAE. Estas son las tasas vigentes de IMEVA. La normativa marca tasas. Sí, les sugerimos que apaguen los micrófonos, así no hay interferencias. Muchas gracias. Gracias. Como decía, la normativa marca tasas, una tasa máxima de IMEVA. Estas son las tasas vigentes. La diferencia está que las tasas máximas van por ley y la tasa vigente va por decreto, entonces se puede ir hasta la tasa máxima, que en algunos casos coinciden, en otros está por debajo de la tasa máxima. Y estas son las tasas vigentes hoy, donde lanas y cueros, ovinos y bovinos pagan 2.50, el ganado bovino y ovino 2, esas son las tasas mayores. Después el ganado suino,
bueno, hay muchas, la apicultura, la acuicultura, las flores, semillas y el resto de las actividades agropecuarias 1,50. Y bueno, después la lechería 1,10, bueno, ahí para abajo hay algunas tasas bastante bajas, como los cereales y oleaginosos que están en 0,10. Después existen dos adicionales a estas tasas de IMEVA, que son el IMEVA, el adicional línea y el adicional MEVIR. El adicional línea, que tiene como destino de línea, paga el 4 por 1000 de las ventas. Ahí solo aclarar que el agente de retención a veces son distintos. El agente de retención a veces graba las exportaciones y en otros casos graba ventas internas. Ahí depende mucho del bien, si es un bien como frutas y hortalizas que pagan las ventas internas, o un producto que directamente va a exportación, que ahí obviamente se retiene en la exportación. Y el IMEVA MEVIR es el 2 por 1000 de las ventas. En este caso hay solo dos sectores que lo pagan, que es la ganadería y la agricultura. El resto no está gravado por este impuesto y tiene como destino, obviamente, MEVIR. Bueno, el IRAE ficto es una forma de pagar IRAE de forma simplificada, ya que no se tiene que hacer una declaración real de ingresos y egresos, sino que se realiza como el equivalente al IMEVA a tasa máxima incrementada en un 50% por todas las ventas. No son las tasas que recién acabamos de ver, que esas son las vigentes, sino que es a la tasa máxima incrementada en un 50%, y también se incluyen en este pago IMEVA las ventas entre productores, las ventas intermedias. Como decía, se debe cumplir las dos condiciones presentadas en el primer diapo, que no sean sociedades por acciones, y que estas ventas no superen los 4 millones de UI al año, que son hoy en día más o menos aproximadamente unos 440 millones. Bueno, en el tercer caso, en el que sí superen los 4 millones de UI, bueno, ahí sí o sí van a tener que ir por IRAE, o por supuesto, como ya dijimos, sean acciones, sociedades por acciones, o tengan más de 1.200 hectáreas PANIAL 100, ahí están obligados a tributar por IRAE real. El IRAE real grava la renta de las actividades agropecuarias, menos los gastos que se pueden deducir. Y la tasa a la que grava es el 25 más el 7% de reparto de utilidades al final del ejercicio. Voy a ir un poquito rápido en esto. A su vez el IRAE tiene algunos incentivos. Lo que se buscó acá es promover algún tipo de inversiones. Entonces se buscó de distintas formas. Algunos inversiones, considerando los gastos en vez de inversiones, esa fue una manera de promoverlo. Después hay algunos gastos incrementados y algunas inversiones que se cuentan directamente del pago de renta. Fueron distintos modos de promover ese tipo incentivar ese tipo de inversiones. Las inversiones que se consideran gastos son los cultivos anuales, la implementación de praderas permanentes, los alambrados, todo lo que tiene que ver con inversiones en agua, tajamares, alumbramiento de agua, tanques australianos, etc. Y la implantación de bosques protectores o de rendimiento. Los gastos incrementales, esto quiere decir que cuando se hace la declaración de IRAE se pueden descontar en vez de por una vez y media, entonces hay un incentivo a realizar estas actividades, son los honorarios profesionales, las capacitaciones, la investigación, la semilla etiquetada, la genética animal y la contratación de seguros para cultivos agrícolas de índice para déficit hídrico. Por supuesto, esto no lo aclaré, pero por supuesto que todos estos gastos e inversiones tienen que estar debidamente documentados, ¿no? Que es lo que tiene de complicación o de distinto
ir por IRAE que ir por IMEO. En el caso de IMEO, uno, bueno, más allá de sus gastos, no los tiene que tener identificados, no tiene que tener contador y no tiene que hacer una declaración. Acá, obviamente, hay que cumplir con toda la formalidad de tenerlo todo debidamente registrado, las boletas, etcétera, y tener una declaración hecha por un contador. Y bueno, y la otra forma de incentivo a inversiones es la de descontar directamente la renta con un límite, se descuenta hasta un 40%. Los casos de las inversiones que se pueden descontar directamente de renta son la maquinaria agrícola, las mejoras fijas, tajamaras, represas, pozos, perforaciones, etc. El hardware, por ejemplo, los equipos de trazabilidad, vehículos, los camiones y los fertilizantes fosfatados. Esto quiere decir, hasta un 40 quiere decir que si la inversión es de un 100, bueno, vas a poder, $40 de esos 100 vas a poder descontar directamente del pago de renta neta, ¿no? Bueno, ya pasando al IVA, fue un poco rápido, disculpen, pero si no se hace muy larga la presentación. El IVA, bueno, por supuesto es un impuesto al consumo, no a la producción. En general, la mayoría de las cuestiones que tienen que ver con el agro ya están exoneradas, entonces en realidad lo que paga IVA es relativamente poco. A su vez, los productores que van por el sistema IRAE pueden descontar ese IVA, incluidos los costos. No así el caso de los productores de IMEO. Pero obviamente volvemos al punto anterior. Acá la diferencia está en que uno tiene que hacer una declaración, llevar las cuentas prolijas, pagarlo en contador, y en el caso del IMEVA, bueno, hay un agente de retención que le retiene el IMEVA y ya con eso es suficiente y no tiene que hacer el resto de las cuestiones que sí hay que cumplir en el caso del IRA. Impuesto al patrimonio, bueno, hay una exoneración de los patrimonios menores a 12 millones de UI. Hoy en día son unos $1.600, un poquito más. Es decir, que patrimonios por debajo de 1.600.000. Por debajo de ese patrimonio no están grabados. El impuesto es progresivo, eso quiere decir que hay tasas que son incrementales, que van dependiendo de la franja que uno caiga, la tasa es algo mayor. Ahora vemos que hay un cuadro a continuación donde vamos a ver las tasas. A su vez, el primer estrato que paga, que es de 12 a 30 millones, tiene un abatimiento de la tasa del 50%. Existe un sistema simplificado de evaluación del patrimonio, que es valor de la tierra más 40%, es decir que para los casos que no sean sociedades anónimas, el productor puede elegir no hacer la declaración de patrimonio y ir por este sistema simplificado que lo que es el valor catastral de la tierra, lo multiplica por 1,40 y paga patrimonio en base a ese cálculo simplificado. Como decíamos, el valor de la tierra no es el real, sino siempre es de acuerdo al valor catastral, que es bastante menor al valor real. Y bueno, luego, esto es en ganadería ovina y vacuna de carne y leche, están exonerados de patrimonio todos los reproductores machos y hembras, es decir, que hay parte del rodeo que está exonerado del impuesto, y también se encuentran exoneradas la maquinaria agrícola y los vehículos utilitarios, es decir, que al hacer la declaración, tanto los reproductores, machos y hembras, como la maquinaria, no debería ser considerado como parte del patrimonio. Aquí está el cuadro, como decíamos, que se presenta en dos, porque uno tiene que ver con las personas físicas,
o sociedades anónimas con acciones nominativas, y las otras son ya las sociedades anónimas con acciones al portador. La diferencia es que en el segundo caso existe una sobretasa, y además, como decíamos, en el primer caso hay un abatimiento entre los 12 y los 30 millones del 50% de la tasa, entonces en vez de 1,5, como pagan las sociedades anónimas, en ese caso se pagaría 0,75%. Allí están los límites en dólares aproximadamente, y bueno, la última columna lo que demuestra es cómo es bastante gravoso el impuesto para los patrimonios más altos. Es decir, bueno, los patrimonios, creo que es lo que busca el legislador, ¿no? Los patrimonios bajos no pagan poco, pero rápidamente ese impuesto se hace importante ya para patrimonios importantes. El impuesto de primaria es un adicional a la construcción inmobiliaria, es lo primero que hay que mencionar, por lo tanto, obviamente grava el valor de la tierra, también fijado por catastro, no es el valor real de la tierra. Es un impuesto progresional, en este caso no progresivo, sino progresional, con 4 franjas, la primera paga 0,15, 0,20, 0,25 y un monto máximo de 0,30. Lo distinto que tiene es que esas franjas están establecidas por padrón y no por el total de explotación. Eso es un poquito distinto a como es por ejemplo, patrimonio. Bueno, MEVIR. MEVIR ya habíamos mencionado el adicional de MEVIR, pero este es el otro MEVIR. El adicional de MEVIR, el otro lo paga solo la ganadería y la agricultura. En este caso no es por rubro, sino que lo pagan todas las explotaciones que explotan más de 500 hectáreas con el 100. También tiene, por supuesto, como destino MEVIR, tiene una liquidación trimestral, enero, abril, junio y octubre. Y esta es la fórmula de cálculo, es el valor de la unidad reajustable al primer día de cada trimestre, de cada uno de esos trimestres, por dividido 1000 por la cantidad de hectáreas con IAT 100, que por supuesto van a ser mayores a 500 porque si no uno está exonerado del impuesto. Ahí le pusimos los ejemplos del cálculo para el primer y segundo semestre de este año. Perdón, no lo dije, pero este impuesto es recaudado por BPS. Después el BPS lo vuelca a MEVIR. Bueno, el BPS tiene 2 cortes, el aporte de los dependientes y el aporte patronal. El aporte de los dependientes es igual que el régimen general, igual que industria y comercio, un aporte jubilatorio de 15%, un aporte a FONASA de 3% más el adicional variable. La adicional variable es 1,5 o 3, dependiendo de la condición del dependiente. Y el fondo de reconversión laboral de 0,125%. Esto es igual que industria y comercio, o sea que acá no hay nada distinto al régimen general. En cambio, el aporte patronal en agro es sí totalmente distinto al régimen general, y acá vamos a presentar algunas de esas diferencias. Primero que nada es cuatrimestral, no mensual, con vencimientos en enero, mayo y septiembre. Se calcula en relación a la superficie explotada, no es ni por dependiente, ni por facturación, ni por otra cuestión, sino que tiene que ver con el tamaño del predio. Y la otra gran diferencia es que los aportes engloban los aportes tanto de los titulares como el aporte patronal que tiene que ver con los dependientes. Por eso se llama conglobado justamente porque es un aporte único que tiene las dos patas, el aporte del titular para el titular y el aporte del patrón, del titular para sus dependientes.
Acá rápidamente cómo se calcula, no quiero aburrir mucho, pero, porque son cuentas 50-50, pero es, la unidad básica de contribución, que es la BPC por la tasa de aportación, que hoy en día está en 0,1004%, por la superficie CONIAT. Eso hoy en día se traduce en 5,185 por la superficie CONIAT. Eso es lo que paga mensualmente en el año 2022 un productor. Existe un mínimo aporte, esto también hay que decirlo, porque esto es para las superficies, ahora lo vamos a ver, de 584 hectáreas para arriba, pero de 584 hectáreas para abajo existe un mínimo, ya que si uno tuviera muy poquitas hectáreas con este cálculo, el aporte sería mínimo, no tendría mucho sentido. Entonces sí existe un aporte mínimo que se calcula de esa manera. Hoy en día ese aporte mínimo está en 3.028 pesos. Y equivale a 584 hectáreas. Es decir, que de 584 hectáreas para abajo aportan el mínimo, esos 3.028 pesos. De 584 hectáreas para arriba es válida la fórmula que presentamos al comienzo. Bueno, y lo otro importante a mencionar es que en enero de 2020 se separó de este conglobado el Banco Seguro de Accidentes de Trabajo por los dependientes, que antes era parte del BPS. Uno, cuando pagaba BPS, ya incluía el seguro de accidentes de trabajo de sus trabajadores. Bueno, a partir de enero es una cuenta separada y hay que pagarla por separado. También es cuatrimestral como el BPS, pero viene una cuenta al mes siguiente a la que viene el BPS. La contribución inmobiliaria rural, la tasa es de 1,25, también es sobre el valor del catastro, igual que patrimonio, igual que primaria. En general, los ajustes son por el IPC, pero en verdad es decisión de las intendencias ajustarlo por otro índice. En 2009 hubo un fuerte aumento del 35%, bueno, porque se entendía de que justamente estos valores de catastro estaban muy desactualizados, y bueno, hubo un ajuste al alza bastante importante. El impuesto semovientes, que mucha gente lo conoce como el 1% municipal, es la ley 12.700. Bueno, justamente es el 1 por grava todas las enajenaciones de animales, tanto las que van a frigorífico como las intermedias entre productores, y justamente se grava con el 1% de las ventas. El recaudador es la intendencia y existe un crédito fiscal a favor del productor por el pago de este impuesto. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, así que no me voy a detener. Bueno, ya hecho este rapidísimo repaso de los impuestos, aquí vemos cuánto es la recaudación estimada para 2020, de 2021, disculpen, de los distintos impuestos y cuál fue la variación con respecto al año anterior. Como ven, hay un aumento de los impuestos en cantidad, pero al mismo tiempo la presión fiscal se redujo, no porque haya existido cambios relevantes en aspectos tributarios, sino porque el PIB agropecuario en el 2021 creció de forma muy importante y por lo tanto la presión fiscal se redujo y en 2021 se ubicó en el 5,6% con respecto al PIB agropecuario. Bueno, ahora rápidamente, ya me fui bastante el tiempo. Bueno,
repasar rápidamente los beneficios fiscales disponibles. Como decía, hay muchos que son estrictamente para productores de IMEVA y otros tienen otro tipo de corte que puede ser productor familiar o no, o alguno le cabe a todos los productores. Entonces, voy a ir un poco rápido. De repente no me voy a saltear qué debe hacer el productor, les queda acá en las diapositivas, nada más voy a decir de qué se trata el beneficio. En el crédito fiscal por el impuesto municipal, como decía en la última diapositiva que repasábamos los impuestos, el productor paga el 1% de las ventas, sean a frigorífico o sean ventas intermedias, a su vez obtiene el 100% de ese pago como crédito fiscal para pagar BPS y DGI. Es decir que si haciendo el trámite estaría exonerado de ese tributo. Obviamente no se devuelve en dinero, sino que se devuelve para pagar estas obligaciones. Bueno, luego existe un crédito fiscal en agua. Esto está pensado para los productores de IMEVA. Es un crédito por el 10% del valor de las inversiones sin IVA, más el 100% del IVA. Esto es un espejo al beneficio que tienen los productores de IRAE. Lo que se trató es también promover, buscar que los productores de IMEVA también tuvieran un beneficio al realizar inversiones en agua. Esto también, igual que el caso anterior, es para pagar BPS o DGI. Acá les quedan las condiciones para el beneficio, no importa el rubro de que se trate, todos los productores entran, acá hay un detalle de las inversiones que entran, se los dejo. La inversión debe superar los 4.000 UI, son $450, o sea, el límite es bastante bajo. No se tiene que poseer deudas ante el Ministerio, entonces, no tengo deudas ni de FAE, ni de DGR, ni con DAIGEGRA. Esto no quiere decir que queden excluidos de la política, sino que tienen que regularizar la situación con cualquiera de estas direcciones o fondos, y a partir de ahí sí pueden obtener el beneficio del crédito fiscal. Se debe tener, sí, los trámites realizados, los trámites correspondientes a estas inversiones de agua cuando corresponda, no todas corresponden a realizar un trámite en DINAGUA o Dirección General de Recursos Naturales, pero en los casos que corresponda, sí están obligados a la vez de presentar el formulario y las correspondientes boletas, el trámite correspondiente con DINAGUA o DGRN. Y bueno, y no pueden ser inversiones financiadas por convocatorias del MEGAP, porque si no estaríamos dos veces, por dos vías distintas, financiando la misma inversión. Eso se controla a la interna del Ministerio. Bueno, luego existe un crédito fiscal en fertilizantes fosfatados. Eso es parecido a lo anterior, nada más que el crédito, en vez de ser por un 10% más el IVA, es por un 12% del valor de las adquisiciones, pero es muy similar, nada más es otro formulario, pero también es muy parecido al de agua. El IMEVA lechero es una reducción de la tasa de IMEVA. La tasa de IMEVA, como habíamos mencionado en una de las diapos primeras, cuando mostramos las tasas vigentes de IMEVA, estaba en 1,1. Bueno, haciendo presentando este formulario, la tasa se reduce a 0,1, pero esto es solo para los productores lecheros que tienen menos de 500 litros diarios en promedio. Es decir, es para un subconjunto de los productores lecheros, los de menor escala. El IVA de las compras de gasoil, esto también es para los productores de IMEVA. Como decíamos al principio de la presentación, el IVA en el caso de los de IMEVA pasa a ser un costo, no lo puede descontar, como es el caso de los productores de IRAE. Entonces, en los casos de ganadería, lechería, arroz, fruticultura, horticultura, floricultura, apícolas y vitivinícolas, tienen la opción de
descontar el IVA del gasoil. Eso obviamente tiene un máximo a descontar para cada rubro, y el trámite correspondiente. Acá, disculpen, la diferencia es que acá no hay una devolución con crédito, sino que la devolución es en efectivo, luego de obviamente hecho el trámite correspondiente, pero se devuelve, se acredita automáticamente y no es a través de un crédito fiscal. Bueno, esto es una bonificación que existe. Acá ya no estamos en el corte IMEVA, en la estructura IMEVA, sino que el corte es productor familiar. Estamos hablando de una bonificación en el 50% del aporte mínimo de BPS para un subconjunto de los productores familiares. No es para todos, sino que es solamente para los productores familiares que tienen hasta 200 hectáreas con IAT 100 y sin trabajadores a cargo, con un máximo de 100 jornales zafrales contratados al año. Es decir, que es un subconjunto de los productores familiares. Más o menos unas 11.000, algo más de 11.000 empresas al año tienen este beneficio. Otra exoneración que existe para los productores familiares es la contribución inmobiliaria rural. Se exoneran las 50 primeras hectáreas de la contribución inmobiliaria de los productores familiares. Esto aplica para los que explotan a cualquier título hasta 200 hectáreas con IAT 100. Y como decía, es un subconjunto también de los productores familiares, pero también hasta 200, y se exoneran las primeras 50. También existe una exoneración del impuesto primario de muebles rurales a cualquier los propietarios de padrones rurales que exploten a cualquier título en su conjunto no excedan las 300 hectáreas con IAT 100. Acá la diferencia con el anterior es que el trámite es un poco distinto, ya que deben presentarlo en algunos casos ante las intendencias, y por eso la aclaración de que es un poquitito distinto al caso anterior. Bueno, disculpen que... No. Fui un poco rápido. Bueno, Daniel, pienso que seguimos, ¿no? Porque... Seguimos. Y después hacemos todas las preguntas y comentarios al final. Ahí está. Bueno, fenómeno. Entonces, me toca presentar a Lucía. Ingeniera agrónoma. Desde 1989 se encuentra desempeñando funciones en UPIPA y en la cadena agroindustrial arrocera y en el tema que compete a hoy, ley de inversiones. Así que, Lucía, el espacio es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de ir medianamente rápido para ver un poco lo que es las características del régimen de promoción de inversiones, lo que normalmente se llama régimen COMAP. Primero que nada, son beneficiarios todas las cooperativas, pero y los sujetos pasivos de renta de IRAE, no así los que tributan por IMEVA. Pueden pertenecer a cualquier sector de la actividad económica, agropecuario, industrial, turístico, comercio y servicios. Tampoco importa el tamaño de la empresa ni la naturaleza jurídica. El órgano que la lleva, que asesora el Poder Ejecutivo, es la COMAP, que es la Comisión de Aplicación, que está integrado por los distintos ministerios: Economía y Finanzas, Industria, Trabajo, Turismo, Ganadería, y también por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
La única diferencia en esto es que ni el Ministerio de Trabajo ni la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tienen proyectos de inversión, sino que simplemente no, porque es importante, asesoran en distintas áreas, pero no evalúan ni otorgan el beneficio. ¿Qué se considera inversión dentro de la ley de inversiones? Todos los bienes muebles destinados directamente a la actividad de la empresa. En el caso de vehículos utilitarios, camionetas y furgones, son las que se dedican, acá hay una aclaración que hacer, que son las que tienen un valor CIF que no supera los $30.000, y en el caso de los vehículos eléctricos, $60.000 valor CIF. Esto hay que dejarlo claro porque es un cambio que hubo en el presente año. Anteriormente no importaba el valor del vehículo, ingresaba como inversión elegible, hoy día no. Y también se considera inversión, bueno, las mejoras en inmuebles propios, menos las destinadas a casa habitación. En esto también es importante destacar que en el caso de los contenedores que se usan para trasladar personal en las empresas rurales, se considera como inversión elegible, pero es una excepción que existe. Y también es inversión el tema de los plantiles y los costos de implantación de árboles y arbustos frutales plurianuales. Existe toda una tabla que está en los criterios en el cual se establecen los valores máximos a los que puede acceder como inversión elegible. También se consideran las inversiones en energías renovables con un máximo del 20% del total del proyecto de inversión presentado. Y además, para invertir en para que la inversión en paneles solares fotovoltaicos sea considerada elegible, también tiene que generar 2 puntos en el indicador. Seguimos. Es importante dejar claro que hay las cosas que no se consideran inversión elegible para este régimen. Como ya se habló, son los bienes muebles destinados a la casa habitación, las motocicletas, motonetas, triciclos motorizados. Y bueno, eso es importante para el agro, que muchas veces se utilizan hoy día, pero no se considera inversión elegible, y bueno, después vehículos marítimos, vehículos de pasajeros, etc. Dentro del régimen general. Para que una empresa, para que un proyecto de inversión pueda ser objeto de los beneficios fiscales declarados acá, tiene que, como contrapartida, cumplir determinadas externalidades que dependen básicamente de cómo es la situación actual de la economía del país. Hoy día, en el momento de la pandemia, hubo un cambio en el 2020 en el régimen, tratando de mejorar todas las inversiones relacionadas con la generación de empleo, por ejemplo. En los decretos anteriores se buscaba otras externalidades. Existe una matriz de indicadores, que ahora la vamos a ver rápidamente, y en dicha matriz, obteniendo un punto en dicha matriz, se obtiene un 30% de exoneración de IRAE a 4 años. Ese debería ser el piso. Menos de eso no hay. La matriz de indicadores son la contrapartida que tiene que cumplir la empresa para obtener los beneficios fiscales. Acá tenemos, no necesariamente tienen que cumplir con todos estos indicadores, sino que la empresa elige cuál es el que más le conviene o el que más le conviene. Está la generación de empleo, el incremento de las exportaciones, la descentralización, las tecnologías limpias, las inversiones relacionadas con la investigación en desarrollo e innovación y los indicadores sectoriales. Aclaremos que la el empleo, como verán, tiene una ponderación del 50%, porque en el momento que
en el año 2020 teníamos un serio problema por el tema de la pandemia en cuanto al empleo. En relación al aumento de las exportaciones, es necesario aclarar que son las exportaciones directas que hace la empresa, el productor. No son, o sea, puede ser a través, generalmente son los molinos o son barracas, pero son directas. La tecnología limpia la vamos a ver 2 minutos ahora. Todo lo relacionado con la investigación, desarrollo e innovación está evaluado por la ANI. Son proyectos que tienen determinadas características y que la ANI es la que determina si es innovador o no. Y después tenemos los indicadores sectoriales que dependen de cada ministerio sectorial, y ahí sí, los primeros son transversales para todos los ministerios. El sectorial es característico de cada uno de ellos. Bueno, acá es un poco lo que les decía con respecto a cada uno de los indicadores en relación a sectoriales relacionados directamente con los distintos sectores de la actividad. En el caso de tecnologías limpias, lo desarrollamos más porque es un indicador en el cual en el sector agropecuario vemos que se ha utilizado mucho en los proyectos de inversión, ya que incluye todo lo relacionado con el uso de agua para el sector, ya sea riego, suministro de agua para animales, tanques australianos, bombas de calor. También integra este indicador las estufas a leña a partir de biomasa, los sistemas de energía solar térmica, eólica, fotovoltaica, y los componentes para compostaje y gestión anaeróbica de sus productos orgánicos. Este indicador lo que tiene es que se tiene que presentar no solo la inversión en sí, sino el por qué se considera que es producción más limpia y la base de la cual se parte, y es evaluado por el Ministerio de Industria, quien nos informa a los distintos ministerios, a los demás ministerios, si la inversión integra o no este indicador, forma parte o no. Después, en cuanto a los indicadores sectoriales, bueno, tenemos unos que son transversales a todos los ministerios, que es la mejora en la empleabilidad del personal, que lo que busca es promover la capacitación de los trabajadores mediante la incorporación de nuevos conocimientos, etc. Y este indicador es evaluado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Después, por otro lado, tenemos este indicador, como digo, es para todos los ministerios. Después tenemos los indicadores propios del Ministerio de Ganadería, que son, primero, las relacionadas con lo que se llama inversiones en adaptación al cambio climático. Acá también es un indicador que se ha utilizado mucho, ya que todo lo relacionado con riego y gestión de agua también integra parte de este indicador. Y un punto importante acá es que estas inversiones, todo lo relacionado con el agua, va a obtener puntaje por el indicador de adaptación al cambio climático y por el indicador tecnologías limpias. Acá también lo que tenemos como forma parte del indicador son los montes de abrigo y sombra, las cortinas rompevientos, todas las subdivisiones permanentes, con lo que se busca mejorar el manejo del campo natural, los alambrados, ya sean eléctricos o no, mientras que no sean los alambrados de ley, todos los demás van. Y últimamente también integra este indicador la construcción de terrazas con la finalidad de disminuir las pérdidas de suelo por los temas de erosión.
Otro de los indicadores sectoriales que pertenecen al Ministerio de Ganadería son la diferenciación de productos y procesos. En realidad son las certificaciones oficiales avaladas por el LATU y de certificación de reconocimiento internacional. Hay todo un listado en la página web del Ministerio de Economía. Ese listado se va actualizando a medida que aparecen nuevas certificaciones. Otro punto es el encalado de los suelos, y lo que busca es ajustar la acidificación de los suelos. Lo que se vio fue que tanto la agricultura como a nivel de los tambos, los suelos estaban degradándose, y lo que se busca a través de este indicador es que las empresas inviertan en el agregado de fosforita u otros productos que mejoren el pH. Otro indicador es su contribución a las exportaciones del sector agropecuario. Otro indicador sectorial, ¿no? Vimos que entre los indicadores generales estaba el incremento de las exportaciones, y que en esas son exportaciones directas. Acá lo que se busca con la contribución a las exportaciones del sector agropecuario es que el productor, que es el que realmente produce el grano o la materia prima, ya sea ganado o lo que sea, puede obtener el beneficio por la ley de inversiones, y no sea solamente aquel que realiza la exportación. Entonces, lo que se hace es, bueno, a cada producto se le asigna un coeficiente que se aplica a las ventas internas que declara la empresa de ese producto. Y por último está el nivel tecnológico del producto elaborado, que son las inversiones en energías renovables. Un tema acá que es importante es que el productor, yendo para atrás un segundo, si es que veo dónde estoy, esta matriz, estoy buscando la matriz. En la matriz de indicadores, los primeros pueden usarse todos ellos juntos si tiene la posibilidad o lo que sea. El indicador sectorial de los que vimos recién, propio para cada uno de los ministerios, se debe elegir uno solo. O sea, no es que tengamos tantos indicadores como no es que podamos ir por todos esos puntos. ¿Cuáles son las exoneraciones fiscales que se consiguen a partir de la aprobación de un proyecto a través de la ley de inversiones? Es el IRAE, un porcentaje de la exoneración de IRAE con un determinado plazo. O sea, a través de la matriz se suman los puntos obtenidos en cada uno de los indicadores, se obtiene un puntaje, y a partir de ese puntaje, en base a unos cálculos, bueno, se llega al porcentaje de exoneración y al plazo en el cual lo vamos a poder utilizar. Como ya dije al principio, siempre que el proyecto sea aprobado, que sucede normalmente, el mínimo de exoneración que se va a obtener es un 30% del valor de la inversión en un mínimo de 4 ejercicios fiscales. El porcentaje máximo se aplicará al monto de inversión considerada elegible siempre que sea efectivamente ejecutado. O sea, no se va a tomar sobre lo que establece la resolución, que es el máximo sobre el cual puede utilizar. La máxima en la resolución sale la máxima inversión sobre la cual se puede aplicar el porcentaje de exoneración, pero en la práctica es sobre la inversión realmente ejecutada. Por otro lado, el porcentaje IRAE que se va a exonerar nunca va a poder exceder el 90% de todo el impuesto que vaya a pagar. Después tenemos otra exoneración, que es el impuesto al patrimonio.
En el caso de las que se realizan en Montevideo son de 8 años y las que están en el interior del país son 10 años. También se pueden exonerar las tasas y tributos a la importación. En este caso se debe considerar, se exonera solo aquello que se va a importar y que no es competitivo de la industria nacional. El tema de la no competitividad está declarado por la Dirección Nacional de Industria a través del asesoramiento de la Cámara de Industrias. Después tenemos el IVA, que es la devolución del IVA a la adquisición en plaza de materiales y servicios destinados a la obra civil y de los bienes muebles destinados al proyecto de inversión. Eso lo tramita la DGI. Y otro punto, acá también para el sector agro que se ha visto mucho, es que existe el beneficio adicional para lo que se considera micro y pequeñas empresas, las cuales sobre el porcentaje IRAE obtenido en la matriz, obtienen un beneficio adicional del 10% y un año más para el plazo de la exoneración. Yo creo que medio rápido de más. Sí, medio rápido de más. Esta es la base de la ley de inversiones. Tiene 1000 vericuetos más, pero tampoco, no sé, creo que ya está con eso. No sé si después No sé cómo estamos de tiempo. Yo soy muy rápida para hablar, discúlpenme. Bueno, Bien, bien. Claro. Está perfecto, estaban en el tiempo. Lo que yo no sé si quedó claro, muchas dudas. Claro, la ley de inversión es complicada. Claro. Vamos a las órdenes para... Ahí está Daniel Álvarez con la mano levantada. ¿Vos le das la entrada a Daniel Espíndola o se la damos nosotros? Adelante, Daniel. Bueno, buenas noches. La verdad que muy bueno, muchas gracias por esta información. La verdad que muy bueno. Tengo una consulta con respecto a en el área de adaptación a cambio climático, que hablaste de agua, también de terrazas y después en la parte sectorial de encalado de suelos. ¿Es relevante eso o no? Porque los productores te preguntan, sí, que se puede, no se puede, yo qué sé. Uno, no. No, ¿qué les parece? ¿Es relevante o suma a ese porcentaje de descuento cuando es mínimo un 30%, hablaste o algo así? Todas las inversiones relacionadas con adaptación al cambio climático sí tienen gran relevancia, porque aparte la gran mayoría puntúa doble, o sea, obtienen puntaje por adaptación al cambio climático y por producción más limpia. Que es principalmente todo lo relacionado con riego y bebederos de animales, y tajamares, es relevante. En relación al encalado, que es independiente de la adaptación al cambio climático, hoy día no lo hemos podido evaluar mucho porque la realidad es que tenemos muy pocos proyectos presentados con el indicador de encalado. Sabemos la importancia que tiene, por eso se peleó para que en el decreto que está vigente hoy día estuviera como indicador sectorial, pero la realidad es que en la práctica se han presentado muy pocos proyectos por encalado, no así por adaptación al cambio climático, son la gran mayoría. Bárbaro, gracias. No hay otra mano levantada. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, preguntas? No, yo quería hacer un comentario reafirmando lo que decía Daniel recién, que en realidad queda en el material que nos entregaron hoy mucha información, es como para digerirla medio de a poco. Yo tenía cierta interrogante respecto al encalado también. Nosotros en el norte del país, en la área citrícola, se hace mucho encalado.
pero es una tarea que no se diferencia, pensándolo en la pregunta que hizo Daniel, ¿no? Que no se diferencia demasiado de una fertilización por una avícola, una fertilizadora común y corriente. Entonces, pensando en eso, no se me ocurría que fuese muy importante la inversión en eso. Pero capaz que en otros rubros pesa mucho esa tarea. Ya te digo, Sí. hemos tenido muy pocos proyectos que se presentaron por el escalado. Por lo tanto, no lo podemos, hoy día no podemos hacer una evaluación real de qué efecto ha tenido el uso de este indicador. Yo tenía otra, no sé, Daniel, vos gobernás ahí, yo no veo la... Sí, yo estoy viendo, no hay ninguna mano levantada. Entonces, cuando tú hablabas hoy de que, aparte de las exportaciones en forma directa, había una parte, un porcentaje afectado a comercio interno, pero Sí. ¿cuánto es ese porcentaje? Depende de cada rubro. Depende de cada rubro. O sea, por ejemplo, la soja es el 100% porque el 100% se exporta. Claro. Entonces, lo que produce todo incremento de producción que exista, su destino va a ser la exportación. Entonces, se considera que todo lo que se compromete a ese productor a aumentar su producción en soja va a ir hacia el exterior. En el caso del arroz, el coeficiente es un 80 y pico %. Depende de cada uno de los rubros, porque en realidad en el listado están todos los rubros. Sí, yo pensando un poco, me sesgo siempre hacia lo mismo, ¿no? En la silvicultura o en la fruticultura, claro. Donde tú tenés más o menos un 35 a un 45% de lo que se produce se exporta, el resto va al mercado interno y una parte no despreciable va a la industria. Claro, pero en el caso, por ejemplo, de la citricultura generalmente se presentan por exportaciones, como llamamos nosotros, exportaciones directas. Sí. O sea, por el indicador que está arriba de todo en la matriz. Claro. Sí. Porque la mayoría no hay un intermediario. Claro. Es directamente las empresas que exportan. Bueno, yo quería mencionar que en el caso de los beneficios fiscales, les quedan en la presentación qué debe hacer el productor si quiere obtener, yo no entré mucho en eso para no verme tan largo, fui bastante rápido, en el cuadrito de más hacia la derecha está qué es lo que debe hacer el productor para obtener el beneficio. Bueno, tener un buen contador. Además de eso, bueno, ¿cuál es el formulario a presentar? Si tiene que presentar eso en DGI, ¿qué es lo que tiene que hacer para obtener el beneficio? Digo porque, más allá del beneficio, es también importante saber qué es lo que hay que hacer. No hay otra mano levantada, Juan Pablo. No sé. ¿Fuimos muy claros o no se entendió nada? Sí, realmente. ¿Alguno quiere hacer comentarios, preguntas? A mí me gustaría saber, Gonzalo, ¿cuánta gente tenés ahí de auditorio? Gonzalo, tenés que habilitar el micrófono. Miguel. Habilita el micrófono, Miguel. A ver si ahora se oye. Sí, adelante, Miguel. Sí. No, es muy interesante lo que nos pasaron Fabián y Lucía. Es una enciclopedia, ¿verdad?, de elementos de la producción agropecuaria y varias cosas alrededor. Y yo no recuerdo haber visto que se esté preparando, a lo mejor en algunos elementos,
si alguna vez ha aparecido una buena tarea de revisar estos elementos y poder decir, bueno, pero sí apoya a través de la inversión o de los mecanismos la tarea de los sectores que vienen aumentando su movimiento por estos temas, o durante un periodo de hace 5 años o 10 años ya eso dejó de funcionar y no hay elementos. Y no será que tiempo interesante para evaluar toda esta actividad y tener un sistema fiscal y de apoyar las inversiones para mejorar la economía nacional. Creo que estaría interesante llegar a ver cuánto interés aprueban y que se hagan los trámites y los elementos necesarios para mejorar la producción y el crecimiento de la economía para poder tener mejores elementos. Creo que de aquí uno se queda con esa idea, de decir, bueno, ¿cuáles son los elementos que realmente tienen algún impacto y van acomodando los intereses y los elementos que se lleven para adelante. No sé si pueden comentar algo en ese sentido, si hay algunas tareas por parte del Ministerio de Ganadería y junto con otros ministerios correspondientes de limpiar un poco la selva y trabajar verificar si se está manejando cómo se debería hacer para tener los resultados que se esperan obtener. Nada más. No. Y si están haciendo una evaluación de las políticas que resultados han tenido. A ver, Miguel, si te entendí, se nos entrecortó un poco y... Por eso se nos entrecortó, entonces está entreverado. A ver si te entendí. La pregunta es con respecto a ver si se está haciendo alguna evaluación de las políticas aplicadas a través de la ley de inversiones en los últimos años y qué beneficio han tenido realmente. Sí, exacto, Lucía. Es la idea que estamos manejando. Pero imagínate que si está la ley de inversiones, se está haciendo eso, pero hay 20, 30 o 50 leyes o decretos o elementos que en esta actividad y en estos sectores. Así que por ahí es, Lucía. La realidad es que hoy día no se está haciendo la evaluación esa. Sí se tiene pensado hacerla, más de una vez lo hemos hablado en la oficina. Yo me acuerdo de eso. Pero en la práctica aún no se ha llegado a nada. Que estoy totalmente de acuerdo contigo que se debería ver realmente qué efecto tuvo cada uno de los distintos decretos que reglamentan esta ley a lo largo del 2007 a la fecha, que han habido varios. Pero en la práctica hoy día no se está haciendo. Se hacen distintos estudios, pero en sí una evaluación real no se ha hecho. Hay agrego a lo que decía Lucía, hay una evaluación hecha por SINVE, pero ya tiene varios años, pero no, como el agro entró después, a ese momento había muy pocos proyectos de agro, entonces el estudio de SINVE no consideró el agro. Entonces, entonces, bueno,
no está considerado justamente lo que nos interesa a nosotros, que es el impacto en agro. Sí se tuvo en cuenta otros sectores de la economía. Y además es bajo sin tener en cuenta todos los sucesivos cambios que hubieron, ¿no? Que hubieron muchos, y también habría que evaluarlos con la reglamentación de hoy, no con la reglamentación del 2007, que es otra. Ese estudio de CIMBE está disponible y da un impacto, yo no recuerdo cuánto, pero dan resultados muy positivos. Pero bueno, que está pendiente esto, sin lugar a duda, ¿no? A ver lo que... ¿Puedo hablar? Sí, adelante, ¿Escuchan? adelante. Sí, sí. Está bien buena la pregunta de Miguel. Es cierto, bueno, como dice Fabián, las evaluaciones que hay, cuando se hizo una evaluación de la ley de inversiones no incluyó el agro. Pero lo que sí podemos decir es que, y bueno, lo puede confirmar Lucía, que tiene los números en la cabeza, es que el impacto que tiene o que está teniendo la ley de inversiones a nivel del sector agropecuario es realmente muy importante. No solo por lo que dicen los actores en cuanto al uso, sino la cantidad de proyectos que entran continuamente. Uno que participó en la ley de inversiones desde su creación, ya en el siglo pasado, al día de hoy, o sea, todos los cambios en los decretos, cada vez que hay un cambio de decreto, hay una avalancha realmente muy importante. O sea, hoy en día yo podría afirmar que no hay productor que cumpla con las condiciones, o sea, un productor de IRAE, más ahora que están teniendo renta, que no estén teniendo inversiones. Digo, no sé, Lucía, que hay 600, 700 proyectos ahora para evaluar. O sea, eso no tenemos el contrafactual, no sabemos qué hubiera pasado si no tuviera la ley de inversiones, pero sí sabemos que con la ley de inversiones esto no paran de presentarse proyectos y de aprovechar los beneficios que tiene la norma, ¿no? Que realmente son muy importantes, ¿no? Sí. No, de acuerdo con lo que dice Adrián. También hay que tomar en cuenta que el decreto vigente a partir de octubre de 2020 tiene muchas facilidades para que se obtenga el puntaje mínimo, la base del 30%, y eso determinó que se presentaran miles de proyectos a nivel de todos los sectores de la economía, porque realmente tanto en el sector comercio y servicio, desde el 2020 a la fecha se presentaron por encima de los 2.000 proyectos, si no me equivoco. En el agro, como dice Adrián, bajo el régimen actual se presentaron ya llevamos alrededor de 1.000. 600, 800 seguro, de los cuales, claro, todavía quedan por evaluar 600, ¿no? Pero, y siguen entrando, y las inversiones que más han tenido su importancia son todas las relacionadas con el riego y el agua. Esas inversiones son las que más han ingresado proyectos de inversión relacionados con esa temática. Acá estoy buscando hay una evaluación del 2013 que hizo CIMBE, y después, en base a esa, el Instituto de Economía, algunos mismos autores de CIMBE, profundizaban el estudio en el 2014. Pero esa creo que es la evaluación, por lo menos con metodologías duras, econométricas que se hizo, ¿no? Pero abarcó solamente los de comercio y servicio, exacto. Y si no me equivoco los de industria. Exacto. No tuvo en cuenta por cuestiones de tiempo internas no
no se pudo llegar a tiempo con los proyectos del agro y por eso no fueron estudiados en su momento. Por eso quedaron afuera de estos estudios. Pero sí es lo único. Después no. Si quieren también se las podemos pasar para que las tengan. Te agradecería, con mucho gusto. Muchas gracias. Juan Pablo, Gonzalo agradece y cierra la clase, así que tenía que cerrar la participación. No tengo más mano levantada, Juan Pablo. ¿No hay más manos levantadas? Bueno. No. Bueno, la verdad que otro encuentro terminado. Desde el punto de vista del material entregado, excelente. Y bueno, ya veremos las intervenciones que tengamos a nivel de YouTube en la página, donde va a quedar cargada este encuentro como todos los anteriores. Y el agradecimiento a Fabián y a Lucía y a la oficina, o PIPA. Y bueno, nada más. Que no se mojen si está lloviendo afuera. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Un gusto y bueno, A las órdenes. cualquier duda sobre la ley de inversiones, seguimos en la oficina, así que Bueno. nos pueden encontrar por ahí, ¿verdad, Adrián? Muy buena, Y por ahora muchachos, sí. Muchas gracias, Lucía. Ahora sí. Abrazo, Pipa, como siempre. Como siempre, grande. Chao, saludos a todos. Gracias. Gracias. Abrazo. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, Tanquito. Vamos a finalizar, Juan Pablo, y ya está todo, salir de la reunión. Sí, para un cachito que... ¿Y dónde está la grabación? Ya se va sola, ¿no? Sí. Bueno, que pasen Muchas lindo. gracias. Chao, Miguel. Chao. Chao. Chao.